video. Y todos presten atención, ¿ah? Voy a preguntar, todos presten atención. Estamos acá. A ver, un ratito. Lo voy a colocar en la página, si no va a salir otra cosa. ¿Dónde estamos? Acá. Presten atención. Mi nombre es Elías y esta vez te quiero hablar de los hidrocarburos. Los hidrocarburos y sus derivados están presentes en muchos productos que usamos en nuestra vida diaria, y sin ellos nuestro mundo sería muy distinto. Los hidrocarburos son una mezcla compleja de compuestos químicos naturales constituidos por hidrógeno y carbono. Se presentan en dos formas: líquida, a la que llamamos petróleo, y gaseosa, a la que llamamos gas natural. Los científicos dicen que son de origen orgánico, es decir, que provienen de la descomposición y transformación de restos de animales y plantas que existieron hace millones de años. El petróleo y el gas se encuentran enterrados a profundidades que varían entre unos pocos metros y los 6.000 metros, y podemos encontrarlos buscando tanto en la tierra como en las profundidades del mar. La actividad de búsqueda de los hidrocarburos se llama exploración. Esta actividad nos permite ubicar la zona en la que hay mayores probabilidades de encontrarlos. Existen varias formas de realizar la exploración. Por ejemplo, una es la exploración geológica de campo, que consiste en observar y examinar las capas de la corteza terrestre que se ven en la superficie, analizando las características y propiedades físicas de las rocas. Otra forma de explorar es usando la sísmica, que hace posible deducir la estructura del subsuelo mediante ondas acústicas, que son captadas por geófonos especialmente ubicados en pozos poco profundos. Una vez ubicada la zona con posibilidades de tener hidrocarburos, se procede a implementar un pozo exploratorio con el objeto de confirmar y verificar los trabajos iniciales y la magnitud del mismo. Luego de los trabajos de exploración, se tendrá determinada la existencia de hidrocarburos, pudiendo haber encontrado un yacimiento de petróleo, un yacimiento de gas o uno que contiene ambos productos, es decir, un yacimiento de gas asociado. Entonces estamos listos para el proceso de explotación. Primero, se procede a diseñar el proceso de producción determinando el número de pozos a perforar, dependiendo del tamaño del yacimiento. Para perforar un pozo, se usa el equivalente a un taladro gigante, que tiene en su extremo inferior una broca que va viendo la tierra y penetrando las profundidades, presionada por la tubería que es controlada desde la torre de perforación. Este sistema de tubería permite además que el hidrocarburo encontrado se traslade a la superficie. En el caso del mar, el proceso de producción es similar, con la única diferencia que el pozo se ubica sobre una plataforma marina y el petróleo o el gas encontrado se trasladan a tierra mediante cañerías submarinas. Una vez extraído el hidrocarburo, se transporta hacia una planta de tratamiento a través de grandes tuberías o ductos llamados oleoductos cuando transportan petróleo y gasoductos cuando transportan gas. Ambos son tubos de acero unidos a lo largo del trayecto desde su lugar de producción hasta una planta de refinación o fraccionamiento. Por lo general, estas grandes tuberías están bajo la tierra y pasan por selva, sierra y costa hasta las plantas de tratamiento. Las zonas por las que pasan son revegetadas y restablecidas para reducir al mínimo su impacto ambiental. Si lo obtenido del pozo es petróleo, este se traslada a refinerías que son grandes complejos industriales para convertirlo en gasolina, diésel, lubricantes, parafinas y asfaltos. Los combustibles líquidos obtenidos
son transportados en grandes camiones cisternas hacia las estaciones de servicio o grifos, en los que finalmente pueden ser adquiridos por el público. De otro lado, si lo que se obtuvo del pozo fue gas natural, se procede a una primera separación de todos los componentes líquidos de lo que se llama el gas seco. Este procedimiento se realiza en una planta cercana al pozo de explotación llamada planta criogénica. En el caso de los líquidos del gas natural, que son una combinación de propano, butano, entre otros, son transportados hasta una planta de fraccionamiento mediante unas tuberías llamadas poliductos. En la planta de fraccionamiento se proceden a separar los elementos que contienen y se obtienen productos como el propano, butano, una combinación que contiene ambos productos, a la que llamamos gas licuado de petróleo, GLP, diésel y nafta. El gas seco se transporta mediante gasoductos al complejo de distribución. Para ser destinado al uso directo, deberá someterse a procesos de adecuación y control tales como reducir la presión del gas que viene del gasoducto e incorporarle olor como medida de seguridad para los consumidores. El gas seco también puede ser transportado a plantas de licuefacción, donde se le someterá a temperaturas muy bajas para convertirlo en líquido, llamado también LNG, con el objetivo de reducir su volumen y hacer posible su transporte a lugares lejanos, mediante el uso de grandes barcos llamados metaneros. El principal uso del gas natural es como combustible para generar electricidad en centrales termoeléctricas, sustituyendo a otros combustibles más caros como el petróleo. Además, su combustión es más limpia. El gas también se usa como fuente de calor y energía en plantas industriales, para el transporte de vehículos motorizados y en nuestros hogares usándose en cocinas, termas, estufas y otros artefactos que facilitan nuestra vida diaria. De los hidrocarburos se pueden obtener otros productos derivados mediante procesos de transformación que corresponden al campo de la petroquímica. Del petróleo se pueden obtener plásticos, acrílicos, pinturas, envases, detergentes, fibras textiles, insecticidas, etc. El gas natural es un importante insumo para la producción de amoníaco y urea en la industria petroquímica, en la siderúrgica y para la fabricación de combustibles como queroseno de alta calidad, gasoil, gasolina y parafina. Todos los trabajos realizados para buscar, producir, transportar, refinar y vender petróleo, gas y sus derivados se realizan cuidando el medio ambiente y desarrollando una gestión solidaria y responsable con las poblaciones vecinas a sus operaciones. Recuerda que los hidrocarburos son una mezcla compleja de químicos naturales formados por la descomposición de animales y plantas hace millones de años. Su exploración y explotación se puede realizar tanto en el mar como en la tierra. Los hidrocarburos son transportados mediante tuberías especiales llamadas oleoductos si transportan petróleo y gasoductos si transportan gas. El petróleo se procesa en refinerías, donde se obtienen las gasolinas y otros combustibles. El gas no necesita ser refinado, pero debe pasar por el proceso de fraccionamiento, que separa alguno de sus componentes, de modo que se obtienen los combustibles propano, butano, nafta, entre otros. El transporte de los productos derivados tanto del gas como del petróleo se hace mediante buques tanqueros, barcazas y camiones tanque. El principal uso de los hidrocarburos es como combustible. El gas natural es usado fundamentalmente en las centrales eléctricas. Como insumo, es usado en la industria petroquímica, la siderúrgica y para producir otros combustibles. El gas natural se usa como fuente de energía en diversos artefactos que facilitan nuestra vida diaria. Los hidrocarburos
son la fuente de energía de mayor importancia en el mundo moderno. Chao. Listo, chicos. A ver, activen sus cámaras. ¿Qué les pareció el video? ¿Ah? Ahora ya saben por qué estudiamos los hidrocarburos. A ver, Tunki. A ver, activen sus cámaras, chicos. Rápido. Solamente Fernanda nomás está con su cámara activa. ¿Y los demás? Bueno, ya están advertidos, ¿eh? Después, cuando vean sus promedios, se estén renegando. ¿Ya? Listo. Entonces, han visto ahí acerca de los hidrocarburos. Han visto la importancia que tienen los hidrocarburos, ¿no? A ver, ¿alguien me puede decir utilidad de los hidrocarburos? ¿Cuál es la principal utilidad de los hidrocarburos? A ver, pueden decirlo por el chat por interno. A ver. ¿Cuál es la principal utilidad de los hidrocarburos? Lo dijo varias veces, tanto en el resumen como bien villano, ese es uno de los productos, ¿no?, que se obtienen de los hidrocarburos. Muy bien, Tambini. Como combustible, ¿no? Como combustible. O sea, los hidrocarburos son una fuente de energía, ¿no? Igualito el gas natural también es una fuente de energía. Yo sé que muchas de sus casas ahorita, de repente alguno ya está usando gas natural, ¿no? Hay una red que pasa por toda la carretera central y se están abasteciendo varias zonas y están, ya tienen gas natural directo en su casa. ¿Muchos tienen por ahí? Todavía. Hay muchos que ya están, ya tienen este gas natural, que es económico, muy, muy económico, a comparación, pues, de la energía eléctrica, ¿no? Y al menos, ¿no? Por esta zona, por mi zona, ya están colocando, no sé por la zona de Vitarte. Pero interesante. ¿Qué más? A ver, vamos a hacer un resumen. ¿De dónde provienen estos hidrocarburos? ¿Cuál es la fuente de estos hidrocarburos, según los científicos? Bien, Cayupe, sí, está bien, recursos naturales. A ver, la fuente. La fuente. De ahí voy a preguntar cuáles son los componentes de estos hidrocarburos. ¿Cuál es la fuente? ¿Cómo es que se crea estos yacimientos de petróleo y de gas natural? ¿Cuál es o sea, el petróleo y el gas natural son los hidrocarburos, ¿se acuerdan? Según los tipos hay líquidos, que es el petróleo, y gaseosos, que es el gas natural. Pero ¿cómo es que se genera estos hidrocarburos? Bien, Leonardo, ¿estás por ahí? ¿Qué se descompone? ¿Está por ahí Villano? Claro. Están hablando que los científicos, ¿no?, dicen que los hidrocarburos provienen de la descomposición de las plantas y animales, ¿no? ¿En cuánto tiempo? En millones de años, ¿correcto? Por eso que son una fuente no renovable, ¿correcto? Por eso le decimos combustibles fósiles, decimos nosotros, ¿correcto? Ya. Listo, Cayupe, sí, es cierto. ¿Cuáles son esos dos componentes importantes de todos los hidrocarburos? Tiene dos elementos, solo dos, muy importantes. ¿Petróleo? Esos son los tipos de hidrocarburos, sino que todos, ya sea el gas natural, ya sea el petróleo, tiene dos elementos químicos dentro de su constitución. Dos elementos, no he dicho compuestos, elementos. Y de su nombre mismo lo dice, a ver, analicen el nombre, hidrocarburo. Hidrocarburo. Ahí están los dos elementos. Bien. ¿Por carbono e hidrógeno? Correcto. Para que no se falle, bien cayó, ¿no? De su nombre, mira, su nombre mismo le está soplando cuáles son esos dos elementos de los cuales son compuestos, ¿no? Hidro, de hidrógeno, carburo de carbono. ¿Ya? Para que no se olviden. Para que no se olviden. Pregunta para el examen. Después nos van a colocar otra cosa. Estamos quedando que solo son dos elementos, el carbono y el hidrógeno. A ver, ¿qué más? Estos hidrocarburos son una mezcla en realidad de muchos compuestos. Cuando son líquidos, ¿qué pasaba? ¿Dónde se iba? ¿Se tenía que tratar? ¿Se tenía que refinar? ¿Había un tratamiento para los hidrocarburos líquidos? A ver, ¿quién prestó atención en el video? A ver, cuando se encontraban los hidrocarburos líquidos y los hidrocarburos gaseosos, uno de ellos nomás requería de un tratamiento, digamos, ir a una planta para refinación. ¿Cuáles son de estos dos hidrocarburos? ¿Cuál creen? Creo que es obvio, ¿no? A ver, ¿qué hacen cuando encuentran los petróleos? Ustedes van y en el grifo encuentran ese crudo negro. ¿Le agregan ese crudo negro de frente al auto? No, no.
Entonces, los hidrocarburos líquidos, como el petróleo, van a una planta de refinación y a partir de ese fraccionamiento que llamamos destilación fraccionada, se van a obtener esos combustibles que ustedes conocen, el diésel, la gasolina, encontramos las parafinas, las naftas, encontramos las breas, ¿no? Ustedes conocen las breas, ustedes han visto cuando faltan las pistas, no colocan una especie de, como, a ver, de sustancia negra antes de colocar el asfalto, ¿no? La brea. Pasa el carro, pasa un camión con una sustancia negra que bota todo en el piso, ¿no? Mancha toda la vereda, correcto. Eso es, todos esos son productos de los hidrocarburos, ¿ya? Igualito, esos plásticos, a ver, ustedes están ahorita cómodamente en sus sillones, ¿no? Sus sillones son plásticos, ¿no? Todo eso proviene de los hidrocarburos. ¿Qué más dijo? Muchos de los detergentes que ustedes están usando provienen de los hidrocarburos. ¿Qué más? ¿Qué otros objetos que ustedes tienen, sustancias que ustedes obtienen provienen de los hidrocarburos? A ver, chicos, ¿qué más? Claro, o sea, ¿Pesticidas? ¿sí es redondo? Dime. ¿Pesticidas? Claro, algunos de estos pesticidas, como dice, provienen de los hidrocarburos. Y del gas natural, importante, porque ahí sacan dos sustancias, que es la urea, ¿no? ¿Qué más? A ver, chicos. Miren, ¿qué más? El gas natural se va a la industria siderúrgica, que es la industria del acero. En realidad, chicos, los hidrocarburos son una fuente, pues, como les digo, más importantes, ¿no? Más valoradas por lo que es combustible y también por los derivados que se traen ahí. Todos esos plásticos que tienen en sus casas, inclusive, aunque no lo crean, algunas cremas cosméticas también provienen de hidrocarburos, ¿ah? Lean bien. A veces uno compra una loción hidratante y uno dice, ah, qué bien, a ver, voy a leer los ingredientes, proviene de hidrocarburos. ¿What? Uno dice, ¿qué? ¿Hidrocarburos del petróleo? Pero sí, proviene de ahí. Listo, chicos, creo que este video ha estado bastante interesante y ya saben por qué es estudiado. En universidades hay carreras específicas, ¿no? Que se dedican al estudio de los hidrocarburos, petroquímica. Uno de los países que tienen los mejores profesionales en hidrocarburos, ustedes saben que es México. México tiene unas plantas monstruosas donde procesan estos hidrocarburos, el petróleo. En México encuentras pues los ingenieros especialistas en lo que es estos hidrocarburos, sobre todo en el petróleo. ¿Alguna pregunta, chicos? Ojalá que les haya interesado el video. Ya saben, cuando van al grifo, ya saben qué significa GLP, ya saben qué es el gas natural, ¿no? ¿No? Interesante, ¿no? Por ahí también dijeron que el gas natural no necesita ningún proceso para poder usarlo. Solamente, ¿qué hacían con el gas natural? Simplemente tenían que disminuir la presión y después echarle una sustancia para que tenga un olor, ¿no? Ustedes saben que los gases, por ejemplo, ese gas propano que ustedes tienen en sus casas, ese gas en realidad, el gas propano no tiene, chicos, olor. Le echan una sustancia que se llama mercaptano. Este mercaptano hace de que tenga ese olor, pues, ¿no? Un olor un poco desagradable. Cuando hay fuga de gas, ustedes lo detectan rápidamente, ¿no? Huele, está escapando el gas. ¿Y qué hacen ustedes inmediatamente? Tienen que abrir las ventanas, sacar el balón afuera, ¿no? Y poner a los demás a buen recaudo por si ocurre una explosión, ¿no? Entonces, en realidad, estos gases no tienen olor. Listo, si no hay preguntas, nos vamos a ya desarrollar la clase, explicar los PPT. ¿Ninguna pregunta, chicos? Ya. Esta explicación, como les digo, este videíto, está realizado por los expertos, ¿no? Que encontramos acá en el Perú, que es la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía. ¿Sí? A ver, ¿nadie más? Dime, Salazar, no se escucha bien. No se te escucha bien. Bueno, nos vamos entonces, a ver, me parece que no está en la página número 1, como siempre. Empiezo de la 3 ya. Ya, ahora sí. Vamos. Estamos acá. Uy, me estoy quedando sin tiempo. Dice, un ratito pasa el tiempo, chicos. Ya. Entonces nos vamos a explicar directamente. Ya la mayoría estaba explicado porque ese video es bien ilustrativo, ¿eh? Bien ilustrativo. Ya, vamos.
Bueno, esto ya se los he enviado, importante, hidrocarburos, ¿no? Estos hidrocarburos son compuestos orgánicos, no se olviden que estamos estudiando todos los compuestos orgánicos, y que estos compuestos orgánicos tienen en su estructura básicamente, ¿qué cosa? A ver, los compuestos orgánicos tienen básicamente, estoy hablando de los compuestos orgánicos en general, básicamente en su estructura, ¿qué elemento químico? Y eso lo tienen que tener ya en el disco duro. ¿Qué elemento químico tienen todos los compuestos orgánicos? Absolutamente todos. A ver, ¿ya se olvidaron? A ver, ya se olvidaron, ya se me olvidaron. Entonces, ¿cómo ustedes? A ver, hemos dicho, por si acaso, no es el hidrógeno. La química orgánica es también llamada la química del carbono, no se olviden, química del carbono. Entonces ahí, como dice el rey de la fiesta, es el carbono, ¿ya? No se olviden. Química, si ustedes hablan de química orgánica, ya, es todos los compuestos que tienen carbono, sin excepción. Sin excepción, ¿ah? Continuamos. Y ahora estamos viendo uno de esos grupos de compuestos orgánicos que son los hidrocarburos. Estos hidrocarburos tienen dentro de su estructura dos elementos químicos, solo ellos. ¿Cuáles son? No se olviden de su nombre, lo van a sacar para que no se olviden. Hidro de hidrógeno, carburos de carbono, no olvidarse. Ejemplos de hidrocarburos, tenemos por ejemplo, acá tenemos el gas propano, ¿no? El que tenemos en la casa. Ya le dije que este gas no tiene olor. Ese olor que tiene o que le adicionan a este gas es el mercaptano. De ahí tenemos también el acetileno, ¿no? El acetileno también es una sustancia gaseosa que unida al oxígeno produce unas llamas a unas temperaturas muy altas que son capaces de fundir metales muy duros, por ejemplo el cromo. Para fundir cromo necesitas acetileno, si no, no lo puedes fundir, ¿ya? Esos también son hidrocarburos. Nomenclatura, esto de acá es muy importante, ¿ya? La nomenclatura. Para nombrar a todos los hidrocarburos vamos a usar un prefijo. Ese prefijo va a depender del número de carbono, ¿correcto? Tienen que saber, chicos, así memorex hasta el carbono 10 al menos, ¿ya? Por favor, vayan aprendiendo, es sencillo, es sencillo. Entonces, se nombran usando los prefijos griegos. Ya saben, uno, si tiene su hidrocarburo un solo carbono, le va a corresponder el prefijo me. Para 2 es ex, para 3 es prop, para 4 but, para 5 pen, para 6 ex, para 7 ep, para 8 op, para 9 non y para 10 de. Principalmente estos 10. De ahí viene cuando ya tienen más hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo, tienen para 11 un de, 12, acá debería ser 12, dodec, 13, tridec, 14, tetradec, 15, pentadec, 16, ¿cómo sería? Hexadec, ¿cómo sería 17? Heptadec, ¿cómo sería 18? Octadec, ¿cómo sería 19? Nonadec, 20 es eico, ¿ya? Para 30, triacon, para 40, tetracon y así sucesivamente. Importante, chicos, como le dije, del 1 al 10, de repente hasta el 20, ¿ya? Pero más que nada trabajamos del 1 al 10, a nivel colegio. ¿Listo? Tipos de hidrocarburos. Ya. Entonces, según el video, ha hablado por su estado físico, ¿no? Ha clasificado los hidrocarburos por su estado físico, ¿se acuerdan? Según el video dice que había dos tipos de hidrocarburos. Uno eran los gaseosos y los otros eran los líquidos. ¿Quién eran los líquidos? El gas natural. ¿Y quién eran los líquidos? Es el petróleo. ¿Y quién eran los gaseosos? El gas natural. Pero acá nosotros vamos a clasificarlo en, digamos, por su constitución química. Acá tenemos a los alifáticos y acá tenemos a los aromáticos. ¿Quiénes son los aromáticos? Son los que tienen el grupo, estos anillos benceno dentro de su estructura. ¿Y quiénes son los alifáticos? Son los que no tienen nada que ver con el benceno, ¿ya? Solo así se diferencia. Ahora nosotros vamos a estudiar a estos alifáticos, ¿no? O sea, a hidrocarburos que no tienen nada que ver con el benceno, por el momento. Entonces vamos a estudiar, acá tenemos a los alicíclicos, hoy día vamos a estudiar los alcanos, ¿no? Que son los hidrocarburos más simples que hay. ¿Por qué? Si bien son más simples, estos hidrocarburos son más resistentes porque todos tienen enlaces simples.
De ahí vamos a estudiar a los alquenos, que tienen enlaces dobles, y a los alquinos, que tienen enlaces triples. Posteriormente se va a estudiar a los hidrocarburos cíclicos, o sea, hidrocarburos que forman anillos. Estos alicíclicos, por ejemplo, son hidrocarburos de cadena abierta. Y acá vamos a tener un ejemplo, ¿no? Miren, este es un hidrocarburo de cadena cerrada, ¿no? Que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Cada esquina es un carbono. Ya se explicará posteriormente, ¿no? Y como les decía, los aromáticos tenemos a los compuestos que tienen benceno, ¿no? Compuestos orgánicos que tienen este anillo, que se llama benceno, ¿no? Acá tenemos su estructura, esta es la estructura de que le dicen al benceno. Ahorita nos enfocamos acá, ¿ya? A los hidrocarburos de cadena abierta. Hoy día vamos a estudiar a los hidrocarburos más sencillos. La utilidad ya lo vimos en el video, que creo que quedó claro, ¿no? ¿Cuál es la utilidad? Una fuente es fuente de combustible, fuente de energía, ¿qué más? Sus productos derivados, podemos obtener, ¿qué cosa? El plástico, los fibras textiles, ¿no? Algunos detergentes, etcétera, etcétera, ¿correcto? Pinturas, ¿no? Inclusive algunas cremas cosméticas. Entonces vamos a estudiar a los primeros hidrocarburos. Como les decía, los hidrocarburos más sencillos, porque todos tienen enlaces simples. Todos, o sea, la unión entre carbono y carbono es mediante enlaces simples. A estos hidrocarburos también se le llama parafina. ¿Por qué? Porque como tienen enlaces simples, estos hidrocarburos son estables, o sea, es un poco más complicado que reaccionen. ¿Se acuerdan cuando habíamos estudiado los enlaces sigma y los enlaces pi? Habíamos dicho cuando una sustancia tenía enlace sigma, era una sustancia más estable. Y cuando tenía enlaces pi, ese enlace pi le producía cierta inestabilidad. Los alcanos no tienen ningún enlace pi. Todos son enlaces sigma, absolutamente todos. Por eso que estos son más estables. ¿Ya? Entonces no se olviden, los alcanos, por ahí le puede venir una pregunta, que los alcanos tienen enlace doble. ¿Será cierto? A ver, ¿será cierto que los alcanos tienen enlace doble? ¿Ah? No, no. Correcto, eso sería falso. Si me viene una pregunta es falso. Estamos quedando que todos los alcanos tienen enlaces simples, ¿ya? No se olviden, tienen enlaces simples. No, fórmula general, no se olviden de esto. Fórmula general, acuérdense que hemos dicho que los hidrocarburos tienen solo dos elementos. ¿Cuáles son los elementos? El carbono y el hidrógeno. ¿Cuántos carbonos tiene? Ah, justamente el número de carbonos va a determinar el nombre del alcano que vamos a usar ahora. Esta es la fórmula, miren. El carbono, N es el número de carbonos. Para un hidrocarburo que tiene N número de carbonos, el número de hidrógenos va a ser igual a 2N más 2. Es decir, si yo quiero la fórmula general de un hidrocarburo que tiene 4 carbonos, ¿cuántos hidrógenos tendría? A ver, por el chat, ustedes ya son matemáticos. A ver, para un hidrocarburo de 4 carbonos, 10. ¿cuántos? Escriban por el chat, yo sabré quién me está respondiendo. Ahorita vamos a venir. Bien Pisco, bien Cambini, correcto. Ajá, por favor, eso ya por inercia tiene que salir. ¿Ah? Bien Steve Flores, ¿ya? Steve Flores, bien Leonardo, bien Fernanda. Simplemente reemplazas. A ver, para un hidrocarburo de 10 carbonos, ¿cuánto sería el número de hidrógenos? 22. Correcto. Ahora escríbanme la fórmula general de un hidrocarburo de 12 carbonos. Fórmula general de un hidrocarburo de 12 carbonos. Quiero que me escriban ahí la fórmula general. De un hidrocarburo de 12 carbonos. Correcto, Amar. Correcto. ¿Quién más ahí? A ver, ¿quién más? El único que me ha escrito es Amaru. Me ha escrito rapidísimo. ¿Quién más? ¿Qué hago? Si me están diciendo fórmula general para un hidrocarburo de 12 carbonos, reemplazo, pues chicos, acá está mi fórmula general. ¿Cómo lo representaría? C12H, reemplazo, y tendría ¿cuánto? 26. ¿Ves? Ahí Payé y Amaru nomás se te han respondido. A ver. Por ahí también me ha dado el número de hidrógenos. Cuando les pidan fórmula general, esta es la forma de expresar, chicos.